Buenas noches, bienvenidos a su nuevo programa Diálogos con Sentido, un programa para reunir a la familia y también apoyar a la comunidad. En esta noche tenemos un tema muy interesante, sí, pero para eso primero quiero presentar a nuestros especialistas que ustedes ya los conocen. En primer lugar, Alejandro Salomón, psicólogo, psicoterapeuta y director del Centro Psicoterapéutico Logos en Lima. Y Nicanor Álvarez Sánchez, también psicólogo y psicoterapeuta, docente en el Centro Psicoterapéutico Logos. Bienvenidos. Muchas gracias, Randy. El tema que nos toca conversar en esta oportunidad es sobre la delincuencia juvenil, que es un fenómeno en el cual de alguna manera estamos involucrados todos. Entonces quisiéramos saber cuál es la apreciación que tienen ustedes frente a esto que está ocurriendo en nuestra comunidad como es Huancayo. ¿Tú qué opinas, Alejandro? Yo creo principalmente que este problema de la delincuencia en los adolescentes está muy ligado a una serie de factores que influyen en el desarrollo de este tipo de personalidad en el adolescente. Factores como por ejemplo la familia, factores como por ejemplo el contexto social, factores como por ejemplo también de alguna manera la cultura en la cual estamos también inmersos. La familia es importante en el sentido de que es conocido de que si en un ambiente familiar no hay comunicación, hay modelos de violencia, de pronto los padres, uno de los miembros o ambos, se comunican o se expresan de una forma violenta, donde la agresión, tanto verbal como física, psicológica, predomina, es muy probable que desde que la persona el hijo es un niño y luego va creciendo y va llegando a la adolescencia, va incorporando, va aprendiendo, va modelando de los padres precisamente esas actitudes, y entonces va aprendiendo de que, por ejemplo, la comunicación con las otras personas está inmersa dentro de un clima de violencia o de agresión, de agresividad. Entonces, Nicanor, ¿tú crees que entonces esos factores que nos está hablando Alejandro son los que de algún modo llevarían a que un adolescente se dedique, por ejemplo, a ese hábito de robar o de incurrir en uno de esos tipos de infracciones? Bueno, sí, creo que sí es evidente, ¿no? Estos adolescentes vienen de ser niños y los niños usualmente tienen como entorno primario a la familia. Entonces, en alguna medida, esta delincuencia que sale de ellos en la adolescencia es porque ha tenido su germen dentro de sus propias relaciones familiares, cómo se han ido ellos relacionando, cómo han aprendido ellos a manejarse dentro del seno familiar. Hay momentos en que solamente esta delincuencia, este robo, este hurto, solamente lo hace por algún motivo de necesidad, quizás. Hay momentos en que lo hace porque hay un modo de enfrentarse a la sociedad, quizás que es de una manera inadecuada, y hay momentos en que se mezclan ambas cosas, ¿no? Necesidad y modos de enfrentarse de manera inadecuada. Entonces termina resultando lo que vemos ahora, ¿no? Jóvenes infractores, incluso muchos adolescentes a mano armada saltando, jóvenes sicarios incluso. Entonces vemos todo esta que viene precisamente, como decimos, de las relaciones familiares formadas en la niñez y la adolescencia, ¿no? Ok, entonces entiendo que el componente familiar y factores culturales, como es el que menciona Alejandro, son los que de alguna manera como que es esta mezcla de ingredientes que va a generar que el adolescente sea muy propenso a caer en ese tipo de actos delictivos. También hay que tomar en cuenta el tema, como dije al comienzo, social, el contexto en el cual se desarrolla el adolescente. Por ejemplo, zonas marginales, zonas donde predominan las pandillas, donde predomina de pronto la delincuencia, donde el vecino del costado es de pronto
un delincuente también, o hay venta de drogas. Entonces hay zonas, hay contextos también sociales donde podemos observar que esto se da de una manera muy común. Entonces, si un adolescente, desde que es niño la persona va creciendo, llega a la adolescencia y ha crecido en un contexto de este tipo, entonces es muy probable que va a desarrollar estas actitudes también, porque inevitablemente es parte de su contexto. Entonces hay que tomar en cuenta que esa es también una subcultura, ¿no? Una cultura de pronto de agresión, una cultura donde hay una mentalidad de viveza. Es también esto. Y más allá de eso está el hecho de que nada más por ser adolescente ya la persona está en una serie de crisis y de cambios hormonales, psicológicos, emocionales, relacionales. Entonces, en ese sentido, el adolescente, que de por sí ya presenta una serie de crisis, por ejemplo, la rebeldía, un deseo de autonomía y de libertad, que puede verse de alguna manera trastocado, como Nico menciona, si es que se confluye, si es que se junta con otros factores que pueden predisponer, que pueden de alguna manera empujar al adolescente a estas conductas violentas o delictivas. Claro, qué complicado en realidad de por sí trabajar entonces con la figura, con la persona del adolescente. Entiendo que tenemos que tener muchas herramientas, no solamente como comunidad, sino también a los padres de familia. Entonces, ahí va mi pregunta. ¿Hay posibilidad de que estos adolescentes que ya están incurriendo ya en conductas delictivas, como en el caso que Nicanor comentaba, homicidios, sicariatos, existe posibilidad de cambio? ¿Cómo es que podemos acercarnos a ellos? Bueno, yo vislumbro una posibilidad de cambio precisamente aquí, en el mismo lugar donde se formó esta crisis, que es en el propio seno familiar, ¿no? Me acuerdo del caso de Gringallo en Lima, por ejemplo. Bueno, acaparó titulares y todo. Gringallo tenía una relación sentimental con una jovencita. Entonces, esta relación sentimental y la forma tormentosa en cómo la llevaba, hablaba mucho también de tal vez la carencia afectiva que él podía estar manifestando. Nunca se habló de los padres de Gringallo, o menos no tuve la oportunidad de escuchar comentarios de los padres de Gringallo o quiénes serían. Es un poco como que unas figuras paternas ausentes. ¿Cuántos de estos casos también podrían replicarse en otros jóvenes que presentan las mismas características? Hay una falta afectiva. Entonces, haber una carencia afectiva, hay una búsqueda de deseo, pero también a su vez hay una, digámoslo así, discapacidad para percibir al otro en la afectación que el acto delincuencial que ejerce está cometiendo, ¿no? Entonces, puedo yo estarle robando o amenazando o insultando a una persona que estoy robándole, por ejemplo, pero no percibo cómo es que la otra persona se puede sentir. Hay una falta de esta empatía, de esta conexión. Quizás en el seno familiar, en el afecto, en la comprensión, en el acompañamiento incluso, pueda encontrarse cierta solución para este tipo de malestares, ¿no? Ahora, hay un grado de conductas delictivas, ¿no? Porque podemos, por ejemplo, diferenciar desde aquel muchacho que está robando de repente mediante arranchando carteras, o el otro que ya se dedica, por ejemplo, ya a asaltar con armas, o el otro que ya es un sicario sueldo. En estos niveles, ¿se puede trabajar, digamos, con ellos? ¿Existe esa posibilidad de cambio? Yo creo que sí. Viktor Frankl decía de que no podemos reducir a la persona a su condición. Y pensar de que uno de estos jóvenes o estos adolescentes es solamente un psicópata, es solamente un delincuente, un transgresor, puede ser una mirada limitada. De alguna manera, este personaje tan importante para nosotros, que es Viktor Frankl, solía decir que teníamos que ver en este adolescente infractor la chispa de sentido. ¿Qué significa la chispa de sentido? Significa que de pronto este joven precisamente está actuando de forma violenta, o sea, está actuando sin sentido, porque no le encuentra sentido a su vida. Porque de pronto esas carencias afectivas que menciona Nico también se convierten en unas carencias de valores. Y entonces todo se mezcla y todo se junta en una sensación de vacío muy profunda.
parte de toda esa restricción de valores, de esta restricción espiritual, implica precisamente el hecho de restringirme en mi capacidad de poder ver a las otras personas, de poder empatizar con las otras personas, de poder validar que el otro es un legítimo otro y que siente, y que puedo estarle haciendo daño. Ahí viene la psicopatía, ahí viene el trastorno antisocial que llamamos nosotros los psicólogos. El hecho de desarrollar un modo de ser para ir enfrentando también ciertas situaciones de la vida. Porque detrás de este modo de ser antisocial, detrás de este modo de ser agresivo, delincuencial, se esconde una persona vulnerable. Se esconde una persona que de pronto, en el fondo de su ser, se siente poco valioso, se siente poco reconocido, porque creció en un ambiente familiar y social donde de alguna manera sentía eso, sentía que no era validado. Los padres, esta persona sentía, esta adolescente, sentir que de pronto los padres nunca se ocuparon afectivamente de él. Y esa sensación de estar en el fondo, de ser un ciudadano de segunda clase de alguna manera, de no ser valioso, puede empujar al joven a desarrollar estos modos de ser para tratar de alguna manera de sentirse vivo también. Claro que lamentablemente estos modos de ser derivan en trastornos y en problemáticas mayores. El joven puede terminar pues, como un sicario, como tú mencionas, un asesino, un delincuente, y puede llegar a dañar a otras personas, a matar a otras personas. Entonces cruza ciertos límites y termina precisamente pues muy mal, ¿no? Pero el cambio creo yo que de alguna forma es posible, pero creo que también podemos hablar de eso. Ok, pero entonces esas personas, bueno, estos adolescentes de repente ya que están en el límite de edad, 17 años, y que ya tienen, digamos, como oficio, ¿no? Que muchos de ellos refieren que es un oficio el trabajar como sicarios, ¿no? Aún en ellos podemos hablar que existe esta posibilidad de cambio que tú explicas. Bueno, como terapeutas, y sobre todo en la línea que seguimos, está en nosotros creer que más allá de estas restricciones hay alguien, un ser humano que es capaz de captar esta sensibilidad por el otro, ¿no? Y tenemos que apelar a eso. Si perdemos la fe en eso, entonces dejaremos de ver a un ser humano que puede ser alguien mejor. Así es. Y empezamos a hacer precisamente lo mismo que ha estado haciendo toda la sociedad este tiempo con él. Etiquetarlo, juzgarlo, dañarlo, haciendo que esto se vuelva un círculo vicioso, algo que nunca terminará. Entonces, en alguna medida también somos colaboradores de que existan este tipo de personas, ¿no? Ok. Bueno, la verdad que qué interesante lo último que nos han podido comentar y recordando siempre esto que refiere Viktor Frankl, ¿no? Que es un autor al que ustedes hacen referencia mucho. Así que creo que genera muchas más preguntas, pero como por ejemplo, entonces ¿cómo podemos como adultos, como personas que convivimos juntos, ayudar a ese tipo de personas, ayudar a esta problemática social que nos incumbe de alguna manera? Pero para preguntas como esa y otras más, las voy a plantear después de los comerciales. Así que les invito a que se queden con nosotros. Claro que sí. Amigos de Huancayo, muy pronto estaremos llevando la logoterapia a esta hermosa ciudad. Cursos de formación, talleres de crecimiento personal, cursos de entrenamiento y capacitación en logoterapia. Asimismo, servicios psicoterapéuticos para adultos, para adolescentes, parejas, casos de adicciones y muchas otras cosas más desde el enfoque de la logoterapia y esta búsqueda de sentido en la vida. Estén atentos. Volvemos con este tema sobre la delincuencia juvenil, un tema en el cual estamos de alguna manera comprometidos todos. Y para eso me gustaría comenzar, porque al escucharlos ustedes comentaban de que si bien puede ser muy complicado por la problemática que presentan los mismos adolescentes,
yo sé de casos de muchachos que cumpliendo medidas socioeducativas, es decir, que los han mandado a un centro juvenil de manera interna, que han podido encontrarle sentido al desarrollar, por ejemplo, una labor. Cuando se les da, por ejemplo, la posibilidad de poder estudiar. Y muchos de ellos, es sorprendente porque no conocían los beneficios que puede traer el estudiar, ¿no? El aprender. O incluso, muchos de los padres de familias que nos pueden ver, no pueden comprender de repente la alegría que pueden encontrar en la mirada de un adolescente cuando aprende a escribir mamá o cuando aprende a escribir sus primeras palabras. Y eso me lleva a una pregunta a ustedes también. ¿Qué cosas valiosas un joven que se encuentra metido en el tema delincuencial, en este mundo negro de repente, como una etapa de la vida, qué otras posibilidades de encontrarle sentido a su vida puede tener? Yo creo que, y voy a citar nuevamente a Viktor Frankl, este autor, este psicoterapeuta, que nos proponía una mirada del ser humano orientado a encontrarle sentido a su vida, precisamente. Entonces, para Frankl, la principal motivación de un ser humano es encontrarle sentido a su vida, y precisamente va a actuar, va a hacer conductas sin sentido, como la violencia, como la delincuencia, como la agresión, cuando no encuentra sentido a su vida, cuando no le encuentra sentido a las cosas de su vida, a los momentos de su vida, a las actividades de su vida, a los vínculos en su vida. No hay nada mejor que capacite a una persona para vivir y para que viva una vida con sentido que una tarea que realizar, dice Viktor Frankl. Por eso cuando tú mencionas de que hay jóvenes que de alguna manera logran mejorar en la calidad de su vida, eso está muy en relación al hecho de que encuentran una tarea que realizar, encuentran una labor que desarrollar, se comprometen con algo, pero de pronto tiene que ver con la mirada con la cual se les va a ver a estos muchachos. Porque para yo de alguna manera, por ejemplo, movilizar, invitar a uno de estos muchachos a que forme parte, por ejemplo, de un grupo comunitario, de un voluntariado, de un taller de arte o qué sé yo, o a un trabajo, es porque yo tengo que mirarlo de una forma diferente a como lo mira la sociedad. Yo tengo que mirarlo con ojos de esperanza dentro de todo. Yo sé que es difícil, yo sé que es complicado y que puede costar mucho mirar a alguien, a una persona que ha desarrollado este carácter, que ha desarrollado este tipo de personalidad o estas características, mirarlo de una manera esperanzadora. Pero es verdad, como tú dices, de que si estas personas encienden esa chispa de sentido de la que habla Frankl y se comprometen con algo, entonces puede darse este cambio, porque la persona empieza a cambiar en la medida en que empieza a encontrar lo valioso de su vida que no estaba encontrando. Entonces, lo que tú me dices me invita a pensar un poco en que tener una actitud de esperanza hacia el otro. Ahora, yo me pregunto de repente, Nicanor, en un caso hipotético, si viene un muchacho que en algún momento estuvo metido en situaciones delincuenciales, ¿qué podría estar en la disposición de los demás? ¿Cuál podría ser esa mirada hacia el otro que lo ayudaría a que pueda continuar en este proceso de cambio que ya viene teniendo? Bueno, una mirada de posibilidad, ¿no? Hizo cosas quizás sin sentido, pero puede hacer cosas con sentido también. Entonces, no una mirada tanto hacia el pasado, sino hacia el futuro. Mirarlo como alguien que puede ser mejor de lo que ya es. Entonces, un poquito es ayudar a la persona a que recupere aquello de lo cual había dejado de gastar su propio valor. Algo que mencionaba también Viktor Frankl, que habíamos estado mencionando ya varias veces en este programa, es que el sentido se encuentra también en la cotidianidad de la vida. Quizás antes de entrar a la delincuencia ellos venían un poco como que aletargados o aburridos de su propia monotonía de vida
y entraron en este mundo que parecía aparentemente más atractivo. Pero es cuando ha tocado fondo que la persona puede levantar la mirada y decir, oh, qué bonita vida llevaba, cuántos planes tenía, cuántas metas a mí me había trazado. Entonces es un momento de decirle, oye, tus metas aún están ahí, tu vida aún está ahí, regresa a esa cotidianidad de la que antes te había parecido muy aburrida, regresa a eso y entrégate a esta tarea de ser, ¿no? Entonces yo estoy ahí como para decirle a él, la puerta está abierta, la puerta no está cerrada. Yo no voy a ver cuán mal hiciste, no, cuán bien para ti puedes hacer. Que esa mirada que podríamos darle sería creo que suficiente para él para que pueda alzar de nuevo y continuar el camino. Pero que va a depender de la persona, ¿no? O sea, Exacto. ahí el factor de responsabilidad es importantísimo, ¿no? Porque precisamente ese cambio o el salto final, de alguna manera, a dejar, a renunciar a ese modo de ser violento, agresivo, que finalmente está como que centrado en sí mismo, y empezar un poco a mirar hacia afuera, es una cuestión de decisión, es una cuestión de responsabilidad. Y ahí quizá llega la parte más complicada, porque estos muchachos que actúan de esta forma precisamente están en una gran irresponsabilidad. Pues en el fondo viven muy fusionados con toda una masa, ¿no? Las pandillas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer de alguna manera es rescatar la individualidad de cada uno de ellos. Yo creo que en ese sentido un factor importante que de pronto lo vamos a hablar ahora, que tiene que ver con la prevención, es generar espacios en los cuales cada uno de estos muchachos vaya encontrando su propia individualidad. Porque uno de los grandes problemas del pandillaje y la violencia juvenil tiene que ver con las pandillas, tiene que ver con los grupos. Bueno, entonces, de repente, ¿cómo nosotros, como sociedad, y más específicamente a los padres de familia, cómo pueden detectar si su hijo está incursionando en este tipo de conductas, de hábitos, de malos hábitos? Más o menos se venía hace un momentito, las pandillas, por ejemplo, en Norteamérica más que nada, las propias pandillas entre los miembros se llaman hermanos y tienen un código familiar en las propias pandillas, ¿no? Eso nos puede hablar un poco. Es que esa es la familia, que la pandilla es la familia que el adolescente no encuentra en casa, ¿no? Exacto, entonces como padre habría que preguntarse un poco, ¿mi hijo está buscando otra familia? ¿O ve nosotros a una familia o a quién está viendo? Si un padre hace esa pregunta y la respuesta que puede intuir es que su hijo no está viendo en él a una familia, entonces tendría ya que empezar a ver, empezar a estar un poco como más atento a lo que puede estar pasando con su hijo. Quizás por allí está buscando integrarse a una nueva familia, entre comillas, ¿no? Esta familia de grupo que lo acepta con códigos, con condiciones, pero está allí, a la que se siente integrado, quizás. Que lo acepta como es, ¿no? De alguna forma, En finalmente. alguna medida lo acepta como es, y al ser aceptado como es que se entrega al grupo y deja de ser sí mismo, ¿no? Para entregarse a este grupo. Entonces, el primer paso sería eso, reconocer si mi hijo ve en mí a una familia o solamente a una figura de autoridad que manda y resondra y castiga y todo lo demás, ¿no? Es tender puentes con el hijo, tender puentes dentro de la propia familia. Quizás no soy muy específico con mi hijo, no me gusta preguntarle mucho porque con los años ya hemos aprendido a que no nos preguntamos las cosas, sino que tenemos que decirlo. Pero llega un momento en que eso ya no está funcionando y hay que empezar a preguntar: hijo, ¿estás bien? ¿Cómo te va? Oye, ¿a qué juegas? Enséñame tus juegos. Incluso meterse en el propio juego del hijo, del PlayStation, no sé. Conocer el mundo. Exacto, conocer el mundo de su propio hijo ayuda mucho a ver cómo está viendo él el mundo, ¿no? Empezar a meterse en su mundo para que él empiece a salir hacia el mundo también. Okay. ¿Algo que por ahí de repente quieras agregar con respecto a cómo podemos detectar esto, Alejandro? Creo que en la medida también en que puedo, como decía Nico, llegar a ser de alguna manera amigo de mi hijo, no un amigo como un amigo como que con el cual, ¿no? sí, como que puede haber también estos juegos
a veces de manos, no te juegan los... No, un amigo, pero dentro de todo con autoridad. Pero no un padre o una figura solamente autoritaria, sino un amigo, pero que mantiene la autoridad. Y este amigo propicia vínculo, este amigo propicia relación, propicia apertura de parte del hijo. ¿Cuándo es que empieza a buscar el hijo lo que no encuentra en la familia? Cuando no hay comunicación. Yo creo que un factor importante de prevención implica la comunicación. En la medida en que en la familia hay comunicación, hay apertura, hay diálogo. Y si hay diálogo, hay conocimiento de lo que pasa. Y además, hay mayor confianza. Entonces es importante que los padres revisen sus niveles de violencia, sus formas de comunicación. ¿Qué tanto es una comunicación agresiva, pasiva, adecuada, asertiva? ¿Cómo están los lazos afectivos? Entonces es importante que haya esa reflexión de parte de los propios padres para poder llegar a los hijos y que haya un vínculo de mayor, ese puente del que habla Nico, que muchas veces está roto, y por eso el adolescente busca fuera de casa, porque en casa no se halla, porque en la casa no siente a la familia, no se siente perteneciente, y encuentra en la pandilla y en la violencia un modo de ser que poco a poco empieza a consolidarse como una personalidad. Y sabemos que cuanto más avanza el tiempo, los rasgos se van volviendo cada vez más ya partes del carácter, y se puede volver como que más complicado el cambio cuando hablamos de alguien ya de 20 y tantos años que ha desarrollado un problema antisocial. Que antisocial no es que se aísle, antisocial es de que no tiene reparos con los demás, es diferente. Okay. Bueno, la verdad que siempre salgo nutrido de esta conversación con ustedes dos. La verdad que muchas gracias por esta oportunidad de poder compartir lo que conocen, lo que vienen desarrollando, y me quedo con muchas de las cosas que hemos podido dialogar ahora, pero me quedo con esta palabra que ha tocado mucho de repente en esta oportunidad, ¿no? Que es el tema de la esperanza. Y yo también soy un fiel creyente en que en la medida que les demos la oportunidad a los jóvenes, porque son jóvenes, son personas que están en este proceso de crecer, en este proceso de desarrollarse como seres humanos en la sociedad, creo que se pueden gestar muchos cambios. Y de alguna manera la visión que tiene Viktor Frankl y la actitud que podemos tener hacia ellos, por ejemplo, al no discriminarlos o no marginarlos, sino más bien brindarles oportunidades, creo que puede ser un buen comienzo. Así que muchas gracias, Alejandro, muchas gracias, Nicanor. Sí. Gracias. Y muchas gracias a ustedes también que hacen posible que ese tipo de encuentros pueda llegar a sus domicilios, pueda llegar a sus casas. Les invitamos a que puedan escribirnos al correo electrónico que aparece en pantallas, al Facebook, a los números telefónicos, y nos vemos entonces el próximo sábado en Diálogos con Sentido por Cadena Televisión. A las 10 de la noche. Hasta pronto.